paz del Señor. Buenos días, querido hermano, querida hermana. Bienvenido a tu encuentro diario con el Evangelio, con el Señor Jesús, que te busca, que te habla en el Evangelio, que te entrega su corazón en el Evangelio. La palabra de Dios que te debe preparar el corazón para el encuentro más profundo al que estás llamado cada día, que es el encuentro en la Santa Misa y en la Sagrada Comunión. Viernes 1 de julio, primer viernes de mes, abrimos nuestro corazón al corazón de Jesús que nos busca, que nos llama, que nos ama. Tenemos una tendencia profunda y fuerte a condenar a los demás. Lo vamos a ver en el Evangelio de hoy. Lo vamos a ver en los fariseos, pero cada uno de nosotros debemos reconocer lo que tenemos también nosotros de fariseos. Vamos a ver qué dice Jesús sobre esa tendencia que tenemos a condenar a los demás. Evangelio de San Mateo, capítulo 9, versículos del 9 al 13. En aquel tiempo vio Jesús al pasar a un hombre llamado Mateo, sentado al mostrador de los impuestos, y le dijo: «Sígueme». Él se levantó y lo siguió. Y estando en la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores que habían acudido se sentaron con Jesús y sus discípulos. Los fariseos, al verlo, preguntaron a los discípulos: «¿Cómo es que vuestro maestro come con publicanos y pecadores?». Jesús lo oyó y dijo: «No tienen necesidad de médico los sanos, sino los enfermos. Andad y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificios, que no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores». Jesús se encuentra con Mateo. Mateo era un publicano. ¿Quiénes eran los publicanos? Los publicanos eran los recaudadores de impuestos. Los romanos tenían sometida la nación judía, la habían conquistado y la habían sometido. Eran un conquistador extranjero. Habían llegado a la tierra de Israel con poderosos ejércitos y habían conquistado aquella tierra en contra de la voluntad de los judíos. Y tenían al pueblo judío sometido, aunque les dejaban practicar su religión, no les obligaban a apostatar de su fe, dejaban libertad de practicar su religión, aunque sí que les alentaban a adorar a los dioses romanos, les animaban a hacerlo. De muchas maneras iban introduciendo esa nueva cultura, esa nueva religión, falsa religión. Pero propiamente no les obligaban, podían los judíos seguir siendo fieles a su religión judía. Y les cobraban impuestos. Por ser los dominadores, les cobraban impuestos que los judíos debían pagar a los romanos. Los publicanos eran aquellos que estaban encargados de cobrar esos impuestos. Para los judíos, los publicanos eran pecadores porque eran judíos que
servían al poder romano, cobrando los impuestos a los judíos. Y por lo tanto, como servían al poder romano, que era un poder extranjero y un poder pagano, porque los romanos tenían otros dioses, consideraban a los judíos que trabajaban como publicanos, traidores al pueblo judío y pecadores. Pero esto habría que ponerlo entre paréntesis, porque podía haber publicanos que fuesen observantes de la ley de Dios, que viviesen según los mandamientos. Luego, no estaba tan claro que ser publicano fuese ser un pecador, porque los romanos no obligaban a apostatar de la fe, aunque sí que lo alentaban. Bueno, pero socialmente era aceptado que los publicanos eran pecadores. Los judíos en general consideraban que trabajar como publicano era una traición al pueblo de Dios. Y entonces ocurre algo sorprendente, que Jesús llama a un publicano a ser apóstol suyo. Y entonces los propios apóstoles serían los primeros sorprendidos, pero sobre todo los fariseos. Les parece muy mal que Jesús llame a un publicano y después va a comer a casa de Mateo. Y para un judío ir a comer a casa de un pecador era contaminarse de su pecado, que no tiene por qué ser así, porque tú o yo podemos ir a comer a casa de un pecador y no cometer su pecado, o no consentir en su pecado, o no alentarle en su pecado, sino que podemos ir a casa de un pecador para ayudarle a dejar el pecado. Pero los fariseos veían mal ir a comer a casa de un pecador. Y hoy en día nos sigue pasando muchas veces igual. Vemos mal acercarnos a los pecadores. Está mal visto cómo un católico puede tener amigos que sean pecadores, cómo puede ir a ver a pecadores, cómo puede estar con ellos. Aquí es importante tener cuidado con nuestra tendencia a condenar, porque somos demasiado rápidos en simplemente decir, ese vive en pecado, pues no quiero saber nada de él. Esa vive en pecado, pues no quiero saber nada de ella. Porque son unos pecadores que no aman a Dios y no conocen su amor. Mejor no te juntes con ellos, no sea que te mezcles y te contamines con su pecado. Y entonces, con frecuencia, tomamos una actitud simplemente de desprecio hacia los pecadores, o por lo menos de lejanía. Tal vez a veces no de desprecio, pero de lejanía. Nos alejamos de los que viven lejos del amor de Dios y nos limitamos simplemente a eso. Cuidado. Hemos dicho en muchos otros evangelios, y no vamos a insistir hoy en ello, que está también irse al lado opuesto, que también está mal y que hoy en día está sucediendo cada vez con más frecuencia. Me pongo al lado del pecador por una supuesta misericordia hasta el punto de que ya dejo de considerar pecado lo que hace. Eso es fatal. Una cosa es no despreciar al pecador, buscarle, ofrecerle el amor de Dios.
Y otra cosa es, por un supuesto hacerme cercano al pecador, ya ver su pecado como algo que no está mal, que hay que aceptar, que somos débiles, somos pecadores, ¿qué le vamos a hacer? Y verlo como algo que ya no pasa nada por eso. Cuidado, mucho cuidado con eso también. Y hacernos tener tanta familiaridad con personas que viven lejos de Dios, que al final yo vivo como ellos. Se supone que me acercaba a ellos para llevarles el amor de Dios, pero al final he sido yo el que he caído en su tibieza, en su indiferencia hacia Dios. Cuidado. Pero estamos viendo la otra parte, esa tendencia nuestra tan profunda a condenar a nuestros hermanos. Tenemos que reconocerlo tú y yo. Tenemos una tendencia muy profunda a condenar al hermano, a condenar a la hermana. A las personas que están a nuestro lado, muchas veces vemos lo malo de ellas y no lo bueno. Y entonces nos lamentamos de que sean así las personas que tenemos cerca, de nuestra familia, de nuestra comunidad, de nuestra parroquia, de nuestro grupo de oración. Nos lamentamos, pero ¿cómo es así esta persona? Porque solo estamos mirando lo malo que tiene y no lo bueno que tiene. Y le condenamos, en nuestro corazón le condenamos por sus cosas malas, por sus pecados. Y entonces nuestro corazón se va endureciendo, se va cerrando hacia esa persona, hacia los que tenemos alrededor, porque vemos sus pecados y defectos y en nuestro corazón les condenamos. Por el contrario, Jesús no les condena, les quiere salvar, se acerca a ellos con amor y tiene esperanza de que cambien. Fijaos lo que dice la Reina de la Paz en el mensaje del 2 de mayo de 2011. Queridos hijos, Dios Padre me envía para mostraros el camino de la salvación, porque Él, hijos míos, desea salvaros y no condenaros. Por eso yo como madre os reúno a mi alrededor, porque con mi amor materno deseo ayudaros para que estéis libres de la suciedad del pasado y comencéis a vivir de nuevo y de manera diferente. ¿Veis? Ellos quieren salvarnos, no condenarnos, y vienen a ayudarnos para que cambiemos de vida. No nos dejan de lado, no se alejan de nosotros porque seamos pecadores. Os quiero leer un texto del oficio de lecturas que os hablé de él hace unos días, no me acuerdo cuántos, pero no os lo leí. Y os lo quiero leer porque es muy luminoso lo que dice. Nadie se acusa a sí mismo. Esto es un error que tenemos, un pecado. Fijaos lo que dice. Si examinamos atentamente la cuestión, veremos que la causa de toda perturbación consiste en que nadie se acusa a sí mismo. Echamos la culpa a los demás, no a nosotros mismos, y por eso nos perturbamos. De ahí deriva toda molestia y aflicción, de ahí deriva el que nunca hallemos descanso, y ello no debe extrañarnos, ya que los santos nos enseñan que esta acusación de sí mismo
es el único camino que nos puede llevar a la paz. Que esto es verdad, lo hemos comprobado en múltiples ocasiones y nosotros, con todo, esperamos con anhelo hallar el descanso a pesar de nuestra desidia, o pensamos andar por el camino recto a pesar de nuestras repetidas impaciencias y de nuestra resistencia a acusarnos a nosotros mismos. Así son las cosas. Por más virtudes que posea un hombre, aunque sean innumerables, si se aparta de este camino, nunca hallará el reposo. Del camino de acusarse a sí mismo, de reconocer sus propias culpas en vez de culpar a los demás. Nunca hallará el reposo, sino que estará siempre afligido o afligirá a los demás, perdiendo así el mérito de todas sus fatigas. ¿Veis? No acuses a los demás, acúsate a ti mismo y busca salvar, excusar, que no me salía la palabra, excusar a los demás. Hoy es viernes. El Señor nos dice en el Evangelio de hoy: quiero misericordia y no sacrificios. Y podéis preguntaros: ¿y entonces por qué ayunar? Pues porque el ayuno te va a ayudar a ser misericordioso con tus hermanos. No ayunar por ayunar, no el sacrificio por el sacrificio, sino el sacrificio, el ayuno, como un medio para que el Señor pueda modelar tu corazón y te dé un corazón misericordioso. Queridos hermanos y hermanas, muy feliz viernes. Que el Señor os bendiga a cada uno y que también la Reina de la Paz os bendiga con su bendición maternal.